Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. A mitad en el Ecuador de enero, el día 15 de enero de 2024, nos vamos al análisis en el medio Al Mayadín, el medio preferido de los palestinos y completamente censurado por los occidentales, en especial el ente nazi, mal denominado y antisemíticamente denominado Israel, Anglo. Irán ataca bases terroristas en Kurdistán y Siria. Esto está poniéndose interesante porque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica responde a los crímenes terroristas cometidos recientemente por los enemigos de Irán. Las bases terroristas, incluso una base de la Mossad, ¿no? El cuerpo de Guardia Revolucionaria atacó bases terroristas en Kurdistán iraquí y en Siria en respuesta a los crímenes cometidos recientemente contra la República Islámica. Mediante una declaración, la Guardia confirmó operaciones contra concentraciones de terroristas en Siria vinculados a los atentados llevados a cabo en la nación. Y en un tercer comunicado precisó que el bombardeo ha alcanzado ha alcanzado una de las principales sedes del Mossad israelí en la región del Kurdistán en Irak, en respuesta a los crímenes del régimen sionista contra el país, el último de los cuales fue el asesinato de varios comandantes de la CGRI. Bueno, pues estamos viendo que no solo funciona la inteligencia de la Mossad, tan famosa y tan temida, sino también la inteligencia de Irán, más que bien. Y que estamos en una guerra donde ya Irán está de manera directa y Estados Unidos era lo que quería y lo que necesitaba para seguir con la Tercera Guerra Mundial. Hay un acuerdo soterrado, claro, para defender a Israel a cambio de que Israel ataque a Irán. Ha habido varios atentados terroristas, no uno solo, varios en la semana anterior, rápidamente neutralizados porque ya estamos viendo este poder occidental con sus entes sionazis, varios, en especial en el caso de Oriente Medio, el mal denominado Israel, en decadencia. Por lo tanto, rápidamente son neutralizados, se minimizan los daños que se reportan de los atentados de estos entes terroristas, del terrorismo capitaneado por Estados Unidos y orquestado por Estados Unidos y el Reino Unido. Y en la región la importancia de Irán crece soberanamente. En una declaración número 3, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anuncia la destrucción de una sede de la Mossad en Erbil, Irak. Irak está desmilitarizando su país en sentido de eliminar todas las bases extranjeras. A Estados Unidos se le ha dado un ultimátum que no está acometiendo y está recibiendo muchísimos ataques de frentes rebeldes. El atentados terroristas del pasado 3 de enero provocaron por la detonación de 2 artefactos explosivos en la provincia iraní de Kermán y causaron 84 muertos y decenas de heridos. El lamentable hecho ocurrió camino al santuario del mártir comandante Qasem Soleimani en el contexto del cuarto aniversario de su asesinato. Recordemos que Soleimani es quien gana la guerra en Siria y da la paz a Siria. Y ahora quedan reductos terroristas y robo alarmante del petróleo por parte de Estados Unidos. Esta es la primera guerra proxy, digamos, más directa, más brutal, en la que se han medido el Occidente y el Oriente, y ha ganado arrolladoramente el Oriente, y que es una guerra a las puertas de la Federación Rusa, como todas las demás, que se están ahora mismo haciendo, a pesar de que hay ahora mismo el tema del grandísimo genocidio y canalla genocidio en Gaza, que no es más que mantener la desestabilización de Oriente Medio para el robo y pirateo de los recursos en este enclave, basándose en la desunión de los dos grandes países jefes religiosos del Islam. Por un lado, Irán con los chiíes y por otro lado, Arabia Saudí con los suníes. Pero que China ha sido intermediario en el plan estratégico, claramente la Federación Rusa ha sido intermediario de la unión de ambos países que están acercándose cada día más.
Lo estamos viendo con la retirada de Arabia Saudí en la guerra de Yemen para que Yemen pueda atacar y acometer el sitio a Israel en su estrecho los acuerdos velados entre Irán y Arabia Saudí para evitar coaliciones internacionales con Estados Unidos o enfrentarse a ellas de manera más descarada o más proxy o menos proxy. Estamos dándonos cuenta que cada vez se van acercando más las posiciones. Vemos que China también se ha acercado a Egipto. El Líbano, perdón, el Jordania se ha levantado, el pueblo se ha levantado. El títere rey jordano, casado con una palestina, norte de Jordania, pues le queda también muy poquito en el trono, si no es que también da el salto directo y claro hacia la unión del mundo islámico y en este caso del mundo árabe y poco a poco se va solidificando completamente el bloque de Asia dentro del panasianismo, que abrazará al euroasianismo y al euroafricasianismo, porque se pretende que todos los tres bloques, Europa, África y Asia, pero en especial Europa y Asia, que no están divididas por ningún tipo de estrecho ni nada, estén unidos en un desarrollo sin igual. Y esto es lo que está intentando evitar el Reino Unido, desunirnos a todos teniendo en cuenta que ahora mismo la supervivencia de Israel se basa en un genocidio, en código de exterminio, un genocidio que lleva de hace más de 75 años. Nuestro deber que es, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, si eres europeo, obviamente te interesa el eurasianismo y el euroafricasianismo, obviamente, porque va a ser un desarrollo sin igual, con un mayor número de kilómetros, con mayor número de recursos, con mayor número de materias primas, con mayor número de energías y mayor número de habitantes y con mayores números de siglos de historia, ¿eh? Frente a América, que se quedaría semi aislada y estaríamos ya mirando a Alaska como unión para una unión global del mundo que lógicamente va a presidir el BRICS. De todas estas historias, lo que tenemos que hacer hasta ahora es que pase lo que pase y sea tu idea la que sea, no podemos permitir el genocidio palestino. Así que continuemos con las medidas, con las acciones, no normalicemos, no diluyamos el problema, no nos escandalicemos, hay que escandalizarse diariamente de todo lo que están haciendo allí y con una acción social continua, manifestaciones y marchas en las calles, presionando a los gobiernos títeres que tenemos, derrocando gobiernos títeres que tenemos, con desobediencia civil y huelga general indefinida y sobre todo con nuestro día a día, con un boicot a todos los servicios y productos sionazis o que ayudan al sionazismo, vamos a conseguir pararlo. Si quieren no desaparecer Israel y Estados Unidos, van a tener que pactar y van a tener que responsabilizarse de lo que han hecho en Palestina. Viva Palestina libre del agua al agua. Vamos a elegir hoy 16 de enero de 2024 la noticia de la que hablar y la que analizar. Tenemos lo último dentro de Sputnik Mundo. El canciller ucraniano presiona a Estados Unidos para más fondos y advierte que lucharán con palas. Netanyahu estaría perdiendo poder político por su estrategia para liberar rehenes israelíes. Rusia dice que la desnuclearización de Ucrania es clave para llegar a un acuerdo de paz. Estados Unidos no está listo para entrar en conflicto con Irán. Las fuerzas de los BRICS y la diversificación de divisas podrían reforzar aún más la economía rusa. Ya no solo es la derecha, Macron tiene nueva competencia ahora desde la izquierda. Irán lanza su primer ataque con misiles contra un grupo terrorista en Pakistán. No solo ha sido contra un grupo terrorista en Pakistán, también ha ido contra la Mossad y contra, bueno, pues lo que es Al-Qaeda, ISIS, en fin, el terrorismo norteamericano con apariencia de turbante. Esto es muy importante porque el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó este 16 de enero por primera vez misiles balísticos y aviones no tripulados contra una base de lo que es ese país considera un grupo terrorista en Pakistán. Lo que Pakistán se ha quejado es una violación no provocada de su espacio aéreo por parte de Irán, según ellos. Pero es que en el día de ayer había atentado en Siria y en Irak contra las bases de los terroristas de la Mossad y las bases de los terroristas de Al-Qaeda.
y en el Kurdistán, importante porque ellos son aliados de Estados Unidos para crear terrorismo regional también. Así que Irán ha entrado directamente de manera más que activa a acabar con todo el vestigio de lo que son las tretas terroristas del líder yanqui con su Reino Unido detrás, por supuesto. A mediados de diciembre pasado, un atentado en la ciudad iraní de Rusk, en la provincia de Sistán y Baluchistán, dejó al menos 12 agentes de seguridad muertos y a 7 más heridos. El ataque fue reivindicado por un grupo armado salafista que lucha por la independencia de Sistán y Baluchistán. En esta provincia fronteriza con Pakistán se producen a menudo los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los insurgentes baluches que operan a ambos lados de la frontera. Tras el ataque de Teherán, que Teherán consideró terrorista, el presidente iraní Raisi ordenó a las fuerzas de seguridad identificar a los autores lo más rápido posible. Además, aseguró que dicho grupo está conformado por títeres de la arrogancia mundial. Se refiere, lógicamente, al aquí huele a azufre, a los yanquis y a los anglos. La Guardia Islámica de Irán se atribuye ataques contra grupos terroristas antiiraníes por varias zonas de la región, eliminando, por tanto, lo que se pretendía hacer y dejando prácticamente aislado a Israel en la lucha. Además de esto, Irán ha dicho que se une con Yemen para proteger el Mar Rojo de cualquier buque que quiera comercializar con Israel o desde Israel o que sea de Israel o de Estados Unidos o del mundo anglo. De tal manera que cada uno a su casa y el ente sí o nazi de desestabilización, terrorismo anglo y por supuesto de pirateo también a la suya, que es Europa, porque los que gobiernan allí son todos europeos y no son judíos, no son judíos. Utilizan esto de, maquillaje para justificar lo que están haciendo, que no es más que robarle al pueblo palestino todo, su tierra, sus recursos, su vida, con muchos planes, entre ellos planes de construcción de burbujas de resorts para ricos en el pueblo, en la tierra que de por sí ya es rica, incluso cambiar el ecosistema y transformarlo todo a base de que con eso pues también ganen otros países árabes intentando desestabilizar la unión que podían tener y que ya han vuelto a estar teniendo. Por lo tanto, de nuevo, boicot, de nuevo, aplausos a Yemen, a Irán y por supuesto a Sudáfrica. Gracias, 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 porque cuanto antes se acabe todo este horror y este genocidio, más pronto podremos desarrollarnos una humanidad global, coordinada, como bien dice China, en un desarrollo común, en armonía y en un esplendor nunca antes visto. Se acabó el mundo anglo y el imperio anglo, que ha sido pírrico en años y que, bueno, con su brazo tardío colonial Estados Unidos, lo único que pido es que Estados Unidos pacte, porque yo vivo aquí, porque va a desaparecer también como siga así, así como vamos a ver muy pronto a Israel, a ese ente sionazi antisemíticamente denominado Israel, desaparecer porque es algo artificial, inoculado por el anglo porque sí, y una trama internacional muy, muy oscura e inquietante que debe desaparecer. Boicot, huelga general indefinida, manifestaciones, salimos a las calles. Además de todo eso, hay que hacer desobediencia civil, pero sobre todo dentro de todas estas cosas, boicot, 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 que es donde les duele. Viva Palestina libre del agua al agua. La noticia a analizar en el día de hoy va a venir del medio Al Mayadén, que es el medio preferido de los palestinos y más censurado, por supuesto, por orden de Israel, del ente sionazi Anglo-Israel. Yemen ataca barco de Estados Unidos en el Golfo de Adén. Aunque ha sido ya respondido con otro ataque estadounidense, la operación fue en apoyo al oprimido pueblo palestino y su resistencia en la Franja de Gaza y en el marco de la respuesta a la agresión estadounidense británica contra el país, destacó el comunicado de las Fuerzas Armadas de Yemen. Esta noticia es muy importante porque queda muy claro en el comunicado que esto se hace como medida coercitiva en donde no hay bajas ni militares ni civiles para sitiar el comercio a Israel y por supuesto que le den o le manden municiones o cualquier tipo de ayuda para seguir con el genocidio. De esta manera, ese sitio real, asesino y genocida con ataques a la población civil de
Israel tiene que terminar, porque si no se le acaba el negocio. Creo que es la manera más aséptica, más directa y más fácil de ayudar a que se acabe el genocidio. Pero ahí está Estados Unidos, Reino Unido y una mini coalición en la que se han quedado prácticamente solos estos dos y cuatro esbirros que ya ni participan, aunque España está en las costas, ojo, de Somalia, intentando ayudar que Etiopía cruce por un corredor al Mar Rojo a través del Kosovo que le han metido la OTAN de Somalilandia, que es ridículo y absurdo a Somalia. Vamos a ver qué sucede ahí. Pero a pesar de eso, no están pudiendo con Yemen y están atacando a Yemen directamente. Les hace falta ataque desde tierra que no tienen en estos momentos. Solo tienen a Israel para poder hacer eso y está en otros ataques múltiples. Ya se les multiplican los enemigos, entonces el principio de enemigo único de Goebbels se le cae, con lo cual todo lo nazi que son, pues no va a poder, van a poder ganar porque sus propias pautas no las pueden seguir. Es muy triste la situación, pero hay que agradecerle al pueblo yemení estas acciones porque de verdad están haciendo mucho daño a la economía israelita a la economía del ente nazi anglo de terrorismo, desestabilización y pirateo, y por lo tanto está más cerca que se acaben los ataques. De hecho, ya han anunciado que los van a hacer de menor intensidad, aunque el día de hoy ha sido horroroso. Tiene que seguir Yemen apretando ahí, tiene que seguir el Líbano apretando ahí, tiene que seguir Egipto intentando salir de ese esbirrismo que le está ahogando y que la población no quiere, como también le pasa a Jordania. Ahí está Arabia Saudí, que ha preferido retirarse de la lucha contra Yemen, dejando a Yemen que pueda ayudar al pueblo palestino, que pero podría hacer mucho más, y Emiratos Árabes Unidos en silencio, que podría hacer mucho más, sobre todo retirarse de el pacto claro que tiene con el mal denominado y antisemíticamente denominado Israel para la reconstrucción de ecosistemas, de monumentos y el hábitat en toda la zona de Gaza para luego vender resort de lujo en burbujas, que es lo que está sucediendo, que eso es lo que subyace detrás, amén de lo mismo para el puerto de Gaza. Emiratos Árabes Unidos debe retirarse de esa jugada que es la que hizo en Irak. No debe de ganar dinero de esta manera y no se debe de emplear la Agenda 2030 para este tipo de negocios en base a un capitalismo del desastre en la era de la doctrina Biden, que es que se batan el cobre otros y que se gane dinero de la muerte y del terror. Una evolución más de la doctrina del garrote, una evolución más de la América para los americanos, de la doctrina Wells. Pero aquí ya se están teniendo que batir el cobre. Ahí está Estados Unidos que se ha tenido que ir de Siria, pero totalmente, ¿eh? En estos momentos, porque ahí ha entrado Irán ya de forma directa y clara y le ha metido tres trallazos a tres zonas clave de terrorismo. El terrorismo del ISIS, que es la Mossad, el terrorismo de la Mossad pura y dura, el terrorismo del Kurdistán. Y en Siria le ha pegado tres bombazos a las bases americanas que tienen que salir pero pitando. Y esto es lo que está pasando. Entonces, gracias a Sudáfrica por sentar y por intentar sentar ahora a Estados Unidos, pero por sentar a Israel en el banquillo, por intentar sentar a Estados Unidos y al Reino Unido, ojalá se cumpla. Tienen que sentar también a la empresa que está con la idea de la construcción de todos esos resorts de lujos en burbujas para irnos preparando a la que se viene, de irse a otros planetas en burbujas de aire y tal. Eso tienen que ir al banquillo, que son los que están intentando con las excavadoras y con la avanzadilla del ejército israelí hacer el negocio en la Franja de Gaza. También tienen que pasar por el banquillo. Muchas gracias a Yemen por intentar parar sin coste humano, ni ecológico, ni biológico, el asedio y el genocidio del ente sionazi repugnante anglo, y muchísimas gracias a Irán por empezar a eliminar las células terroristas que el anglo tenía en la región para intentar robar, piratear y tener a Eurasia y a Eurafrasia totalmente adormecida y en sus quimeras organizadas por el anglo, porque Reino Unido, Europa, Asia y África desunida.
Estados Unidos le queda un telediario y me da mucha pena porque yo vivo aquí. Pero bueno, lo más importante es que siguiendo el ejemplo de Yemen, ¿eh? Que para nada son terroristas ni nada de eso, terroristas son los otros, que los que dicen luego quién tiene el carnet de terrorista o no, esos, ¿eh? Hay que hacer boicot. El boicot les duele muchísimo, así que a por ello. Tenemos que ser estoicos. Es que a mí me gusta tal, es que a mí me gustaba cual. Hay gente muriendo en un horrible exterminio. Tenemos que ser súper honestos y súper honorables y hacer boicot y ser absolutamente estoicos y no comprar nada que no sea lo mínimamente imprescindible. Vamos a tumbar la economía capitalista del desastre mundial, vamos a hacer boicot a los productos y servicios israelíes y de otros países que apoyan esta mierda, por Dios. ¿Eh? Vamos a hacer ejecutar desobediencia civil y movimientos y acciones en las calles y huelga general indefinida hasta tumbar nuestros gobiernos genocidas, como es el caso de España, y vamos a ayudar de verdad al pueblo palestino, porque solo el pueblo ayuda al pueblo. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. 18 de enero de 2024, la noticia de análisis va a ser de Sputnik Mundo y es la crisis del transporte marítimo en el Mar Rojo, los costos para la economía española. ¿Por qué para la economía española? Pues porque la ruta de la seda que habitualmente pasa por el Mar Rojo, va al Canal de Suez y del Canal de Suez se distribuye por toda Europa y más allá a través del Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, la alternativa ahora es por Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Es la única manera debido a los ataques que está haciendo Estados Unidos y el Reino Unido en Yemen. ¿Por qué es a esto y no a los ataques yemeníes? Porque los ataques yemeníes no afectaban a la ruta de la seda tradicional a través del Mar Rojo, Canal de Suez, Estrecho de Gibraltar. No afectaba para nada, donde también se une el Estrecho del Bósforo a esto y el Mar Negro. Ojo, no afectaba para nada porque solamente estaba asediando a los buques israelíes o que van a Israel y ya han añadido los buques estadounidenses. Entonces, claro, a partir de aquí, con el ataque que hace Estados Unidos y Reino Unido, se están retirando el total de buques por la zona del Mar Rojo. Además de que las aseguradoras no están asegurando los barcos que pasen por el Mar Rojo, con lo cual ha sido un tiro en el pie. Ahora mismo a España le afecta muchísimo porque España precisamente es punta de lanza en esta ruta de la seda. Entonces, con el estrecho de Gibraltar. Entonces, ahora, al pasar por Sudáfrica, se desvía terriblemente y no solo le es más costoso a España porque encima no pasa por su zona, sino que también es más costoso para el resto de economías europeas. Entonces, esta situación en la economía de la eurozona halla al borde de la recesión técnica. La presión de la demanda ante la inminencia del año nuevo lunar chino podrá provocar un alza de precios en los bienes y materias primas procedentes de los puertos asiáticos y en general de los productos de cualquier empresa cuyos proveedores están radicados en esta región. Por ejemplo, la ropa del gigante textil español Inditex o también dos de las cuatro plantas en España de Michelin. Aquí nos encontramos pues algunos de los datos importantes que hacen que la economía española pues se vaya a pique por esto. La crisis del transporte marítimo en el Mar Rojo es muy importante y es una crisis provocada por Estados Unidos, ya que no afectaba la navegación en el Mar Rojo, el sitio de Yemen, y sí le afectaba exclusivamente a Israel. Era una manera, ya lo he reiterado por activa y por pasiva, de sin provocar víctimas, poder asediar a Israel para presionar que quite el asedio y el sitio a la Franja de Gaza. Era la forma más rápida y menos dura de acabar con esta guerra. Y sin embargo, Estados Unidos nos ha colocado en una posición muchísimo más grave. Así que el boicot, lo que les duele, ¿no? Pues vamos a darle al boicot, huelga general indefinida, para presionar a nuestros gobiernos, desobediencia civil y, por supuesto, nada de comprar. eh, Estemos en una economía muy de supervivencia, seamos estoicos,
no les hagamos ganar dinero a tantísima empresa canalla y pensemos que el boicot de los productos y servicios israelíes y estadounidenses duele, pero mucho, y es la única manera de parar lo que está ocurriendo en Gaza. Así que viva Palestina libre, del agua al agua, al boicot. 23, resistencia de Palestina arrecia ataques a fuerzas israelíes en Gaza, como noticia principal del medio Al Mayadin, medio más visto por los palestinos y absolutamente censurado en Occidente, con la censura previa de el ente nazi mal denominado y antisemíticamente denominado Israel, que es anglo. Vamos con ello. Resistencia palestina recibe ataques a las fuerzas israelíes de Gaza con historias relacionadas al respecto. Las brigadas de Al-Quds, del ala militar de la Yihad Islámica, lanzaron un misil modelo Tandun contra un tanque israelí ubicado al este de Jabalia y enfrentaron con ametralladoras y armas adecuadas una concentración de soldados en los ejes orientales de la ciudad de Gaza. Es muy interesante porque a la vez ha habido una noticia que es la de Borrell, diciendo que jamás lo inventó Israel para anular la resistencia palestina cuando, o sea, perdón, la autoridad palestina, cuando la autoridad palestina, Al-Fatah, está completamente intervenida por Occidente en estos momentos, tras el asesinato en su día de su gran líder, ¿no? Yasser Arafat. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que jamás le da en todo el bebé al terrorismo anglo. Y esto lo tienen que poner los que dan las carnets de buena persona y terrorismo del mundo, pues lo tienen que utilizar a la contra, que es un principio de transposición de Goebbels, del nazi Goebbels, como claves del nazismo. O sea, lo que tú haces, se lo dices que lo hace el otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay que seguir apoyando a recordar que Hamas es el gobierno de Gaza, con lo cual es legítimo y los gazatíes lo apoyan y que Palestina tiene derecho no solo a defenderse, sino a atacar en derecho internacional público, porque hay un ente invasor genocida que está acometiendo exterminio. Ese ente invasor genocida no tiene derecho en ningún caso, pero en ninguno, em, a hacer nada de lo que está haciendo y, sin embargo, Palestina sí puede defenderse y atacar. Por tanto, jamás ataca, jamás ese movimiento es legítimo, porque además no es un movimiento terrorista, es la dirección de Gaza. La contraposición desproporcionada de un exterminio express es absolutamente ilegal, pero además, como es ratificado, es desproporcionada, es ratificado en varias ocasiones, con lo cual no es un acto de defensa en ningún caso, ni se está hablando de guerra, se está hablando de genocidio. Esto va a quedar aclarado en la Corte Internacional de Justicia. Está detrás el mundo anglo, porque el gobierno el ente sí o nazi no es judío, es europeo y es anglo. Ojo, cuidado, hay muchas mentiras, muchas capas antisemíticas de mentiras. Se trata de que odies a los judíos y veas bien que se mate a los árabes. Es decir, es un ataque antisemítico doble y extremo y total y global por parte de los racistas anglos para el pirateo y el robo del dinero y las reservas que tiene y los recursos naturales y energéticos que tiene Palestina. La sensación de que la solución puede ser dos estados es una mentira. Eso es lo que lucha Palestina desde el comienzo, que no se le impongan dos estados, así que es un solo estado. La solución es un solo estado, el estado palestino, como dice el poema Del agua al agua, que está interpretado como del río al mar, porque en la traducción inglesa rimaba más así. Entonces, del agua al agua es nuestra manera de poder luchar. Del agua al agua, Palestina será libre. El único Estado, solución de un único Estado, Palestina. A ellos les duele muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que está haciendo Yemen, es decir, el sitio económico, que ni siquiera mata a nadie, sino económicamente destruye a Israel con la condición de cesar exclusivamente si cesan el genocidio. Eso es lo que más les duele. España, que es asqueroso el gobierno, es un gobierno genocida y totalmente vendido, lo cual es traición a la patria, al yanqui, forma parte de la coalición de Yemen, ya ha salido aclarado, además lleva allí bastante tiempo antes, desde que empezó el conflicto está allí la Armada Española, frente a las costas de Somalia, intentando ayudar a la intervenida Etiopía para que se produzca la división en Somalia con Somalilandia
y poder hacer un corredor hacia el Mar Rojo y poder atacar a Yemen desde tierra, desde la zona del corredor de Somalilandia, que es un invento ridículo como Kosovo. Y entonces toda esa situación que estamos viviendo está muy tapada por capas de fake news y de alteraciones malvadas de la historia. Tanto Irán como Turquía alegan que efectivamente Hamas ni es terrorista ni es un ente israelí y tenemos que hacer caso de ese frente en este caso. Así que viva Palestina libre, del agua al agua, un solo Estado y boicot, 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 ¿qué es lo que les duele? Boicot, 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 acciones y manifestaciones en la calle, huelga general indefinida y desobediencia civil para tumbar los gobiernos genocidas intervenidos por la injerencia norteamericana y la dignidad y vivir de pie ante todo, chicos. Y en Palestina nos ayuda, Palestina nos ayuda con su acción porque destruye a quien está atacando al mundo entero, porque si cae Israel, cae Estados Unidos. Y va a caer Israel, lo vamos a ver, pero sobre todo ellos nos necesitan a nosotros, así que no os desmoralicéis, luchar sin parar, sin parar, sin parar, poner todas vuestras fuerzas en todas las acciones que podéis hacer en redes y fuera de redes, como he expresado, y solo el pueblo salva al pueblo. La Carmen López te lo cuenta. Información no